Saludos de regreso a Dialogando con Coopera, un espacio de esperanza, aprendizaje y concertación de la economía social y solidaria. Les habla Frances Figarela, moderadora del podcast y socia de Coopera, donde trabajamos en cooperación para otra economía posible, economía centrada en las personas y la sostenibilidad del planeta. Si deseas co-construir espacios más justos, equitativos y sostenibles, aquí conocerás actores y actrices que te inspirarán. Te invitamos a darle seguir a nuestro podcast y compartirlo con tu comunidad para ampliar el impacto. Hola, hola. Hoy nos viene a inspirar Isis Caraballo, socia de Coopera, que en este momento está grabando desde Argentina. Isis es una mujer joven, búsquenla en la página web de Coopera, con formación en ciencias políticas, relaciones laborales y economía. Tiene más de 5 años de experiencia en calidad de empleo, en perspectiva de género y en economía social y solidaria. En fin, una gran riqueza para Coopera tener a Isis como socia. Su compromiso con la equidad, especialmente en los contextos laborales, le ha provocado diseñar y facilitar charlas para concienciar y contribuir a la integración de la perspectiva de género en las organizaciones y en las cooperativas especialmente. Isis, bienvenida. Gracias, Frances. Saludos a todos los oyentes y a todas las oyentes. Para mí es un honor estar aquí contigo y en el mejor podcast y mi podcast favorito, Dialogando con Coopera, que es un excelente podcast para poder hablar todos estos temas tan importantes que nos conciernen en los ámbitos laborales, en nuestras organizaciones, en nuestras cooperativas. Así que agradecida y espero que toda la información que hablemos aquí nosotras dos hoy sea importante y se la pueden llevar a sus lugares de trabajo. Qué bien, de seguro que sí. Y sí, para comenzar, pues hoy vamos a hablar un poco sobre perspectiva de género en los ámbitos laborales, pero quisiera comenzar explicando cuál es esa diferencia entre hablar de sexo y hablar de género. Bueno, pues cuando hablamos de sexo siempre y hablamos de género, normalmente pues se ha dividido los diálogos sobre qué es el sexo y qué es el género. Cuando hablamos de sexo, hablamos directamente de cuáles son las características biológicas que tienen las personas, ¿no? El sexo no cambia, el sexo se asigna al nacer, es natural, es en relación a nuestras características biológicas. Lo que diferencia a un hombre y a una mujer precisamente son estas diferencias biológicas, el hombre pues quien fecunda y la mujer quien concibe. Después, cuando hablamos de género, hablamos de un universo mucho más amplio, porque el género se refiere a la carga social que es asignada a las personas en función de su sexo, es decir, a los roles, a los comportamientos, a las actividades y a los atributos que una sociedad determinada en una época determinada, que esto es bien importante, considera apropiados para hombres y para mujeres. ¿Y por qué digo que es importante? Porque según la época y según los tiempos y según las zonas, esa carga social cambia. Entonces, pues el género puede cambiar, es sociocultural, es algo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas. Son relaciones entre hombres y mujeres, el masculino pues es quien se le ha asignado esta carga social productiva y el género femenino es quien se le ha asignado esta carga social más asistencialista, más relacionado a los cuidados eh, en general. Qué interesante porque eso me hace pensar que piensen en que una mujer es mujer, no importa que sea en los 1600 que en el 2024. Sin embargo, ¿verdad? Como sexo, como sus atributos biológicos. Sin embargo, no, la carga social que tenía la mujer en los años 1600 no es la misma carga social que tiene en el 2024. Y podemos empezar con que no había ni la posibilidad de estudiar la mujer, ¿verdad? O considerar una carrera
una mujer. Así que los roles que le asigna o que considera la sociedad que debe asumir una mujer o un hombre en un contexto histórico y en una, ¿verdad? Un punto geográfico también, porque hay diferencias de género en los países asiáticos versus en los países occidentales. Así que cuando estamos hablando de género, estamos hablando más de cómo la sociedad ha determinado que los roles que va a asumir una mujer o un hombre, ¿verdad? Y esa carga que tiene. Claro, y esa carga pues nos va a acompañar en lo largo de nuestras vidas. O sea, el origen, cuando hablamos cuál es el origen de estos roles de género, de dónde salen, por qué a la mujer se le asignó el ámbito privado, entiéndase el hogar, entiéndase la casa, y por qué al hombre se le asigna el ámbito público, como el trabajo remunerado, o sea, asalariado, los rangos de poder y demás. Cuando vamos bien para atrás y decimos de dónde sale, por qué se asignan así, hay muchas teorías, la gran mayoría dice que es en relación a las diferencias del sexo y a las diferencias reproductivas. Pero esto también cambió, o sea, cuando vamos atrás en el tiempo hay culturas que no los asignaban así, entonces depende. Sí hay una generalización que podemos decir en el mundo entero, en donde, bueno, a la mujer se le asignó el espacio privado, que es la educación de los hijos, la educación de las hijas, la reproducción, las tareas domésticas, la alimentación, y a los hombres, bueno, el prestigio social, la producción, el gobierno, el poder, la creación científica y artística. Pero bueno, esto empieza desde nuestras niñeces, desde que somos niñas, desde que somos niños. Se nos dice, por ejemplo, se nos asignan roles en relación a las características de comportamiento. Por ejemplo, los niños no lloran, tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes. Entonces, ahí ya toda tu vida, pues, vas más relacionado a reprimir esos sentimientos de vulnerabilidad pues, que también tienen los hombres. O a las mujeres entonces se les asigna más de que son emotivas, de que son emocionales, de que son más vulnerables, y esto nos va a acompañar. Y también desde que somos chiquitos y chiquitas y nos asignan un color, algo tan sencillo como eso, en el baby shower, en el nacimiento, el cuarto rosita, el cuarto azul, con la amplia gama de colores que nos produce el arco iris. Bueno, se nos asignaron dos nada más para escoger. Y esto también, pues entonces se va a seguir trasladando en la escuela, nos los van a seguir reproduciendo la televisión, los libros, hasta llegar a nuestros espacios de trabajo, que es lo que vamos a discutir hoy, en donde las cargas más importantes o más de líderes o más relacionadas al poder están más asignadas a los hombres, y las más asistencialistas están asignadas como más a las mujeres. Bueno, nos deben estar escuchando, ¿verdad? Líderes, lideresas de diferentes organizaciones e incluso de cooperativas, y deben estarse preguntando qué es eso de integrar la perspectiva de género en las organizaciones o en las cooperativas, o por qué integrar la perspectiva de género es importante en el contexto laboral, ya que aquí estamos acostumbrados a discutir que hay que integrar la perspectiva de género en la educación. Lo que proponemos acá y lo que proponemos en la charla que ofrece Coopera es poner en perspectiva o visibilizar estas diferencias discriminatorias basadas en estereotipos culturales de los que estábamos hablando, que son los roles de género. Los roles de género pasan a ser estereotipos. Cuando son estereotipos es cuando los normalizamos. Entonces, ya en nuestros ámbitos laborales, pues están normalizados, y cómo nosotros visibilizamos estas desigualdades es a través de diferentes tipos de brechas de género. Y las brechas de género no es más que una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a uno mismo. Y quiero hacer una aclaración, acá estamos hablando de hombres y mujeres, pero también hay otras personas que se identifican con diversidades en otros géneros, pero no, cuando demos números no hay estadísticas oficiales sobre otras diversidades. Así que aquí más que nada nos vamos a estar hablando sobre hombres y mujeres,
Pero es esto, es poner en perspectiva, es visibilizar todas estas diferencias discriminatorias basadas en los estereotipos culturales que acabamos de discutir. Y esto nos facilita tener como un panorama. Tenemos un mapa sobre la realidad social y cultural que vivimos, específicamente en nuestro lugar de trabajo. Y cuando tenemos ese mapa podemos ver, bueno, ¿por qué hay más mujeres en actividades, no sé, relacionadas a la educación? Como hemos discutido anteriormente, la educación ha sido un ámbito laboral feminizado. ¿Por qué? Porque está relacionado a las tareas de cuidado, a lo que históricamente se le asignó a las mujeres. Entonces, ¿por qué ponerle en nuestras organizaciones, por ejemplo, en nuestro comité de educación? Acá les voy a traer unos datos, que estos datos son de una encuesta que hizo la Liga de Cooperativas para el COPR de marzo. Igual hago una aclaración de que no todas las cooperativas participaron, así que los datos son en relación a las cooperativas que sí participaron. Los comités de educación en relación a las cooperativas de ahorro y crédito en 2024 eran 68% mujeres. Entonces eso es una brecha. ¿Por qué? Y es cuestionar esto, es pasar por un proceso de análisis, de cuestionamiento en nuestras organizaciones, sincerándonos y aceptando que estas brechas de género existen para poder cambiarlas, ¿no? Y es una de las maneras en las que se puede manifestar. Que la pregunta sería, ¿por qué tantas mujeres en el comité de educación cuando comparamos los datos que nos los vas a ofrecer ahora de cuántas mujeres hay, por ejemplo, en la junta de directores, ¿verdad? Asumiendo la presidencia o la vicepresidencia. Claro, es visibilizar eso. Eso es lo que le llamamos las brechas de género, que no son más, y vuelvo y repito, no es otra cosa que una medida estadística. O sea, aquí estamos hablando de números. Esto no es algo más cualitativo, esto es muy cuantitativo en relación a cómo nos organizamos en nuestros lugares de trabajo y en nuestras organizaciones, específicamente acá en las cooperativas. Eh, por ejemplo, en la junta de directores de ahorro y crédito para el 2024, que vuelvo y repito, en esta encuesta que realizaron de ahorro y crédito participaron 56 de 98. Entendemos que esto no es una muestra real de la cantidad de cooperativas de ahorro y crédito, pero fueron quienes participaron. Igual en base a esto fomentamos a que cada encuesta que se haga de la liga, de cualquiera de nuestras organizaciones, participemos de esas encuestas, porque esto nos va a ayudar a visibilizar. Pero bueno, entonces la presidencia de la Junta de Directores de Ahorro y Crédito son 79% hombres y 21% mujeres. Entonces ahí vemos una brecha bien grande y versus, por ejemplo, en tipos diversos que participaron 12 de 117, por lo que es una muestra mucho más pequeña, son 41% hombres y 59% mujeres en la presidencia de la Junta de Directores. Entonces, cuando nos vamos a los comités de educación, la participación de las mujeres es sobre el 60%. Entonces, ¿qué pasa ahí? La pregunta que aquí nos debemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué cualidades tienen? Capaz que lo hemos charlado con otras cooperativas que nos dicen lo que pasa es que esos puestos de la Junta y la presidencia de la Junta de Directores requiere más tiempo, requiere más, sobre todo tiempo, requiere más tiempo en esa posición y muchas veces se abre la vacante y muchas mujeres ni tan siquiera se postulan a esa vacante. Entonces ahí volvemos y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Tienen el tiempo? ¿Están haciendo tareas de cuidado? ¿Por qué no pueden? Entonces, hacernos estas preguntas profundas dentro de nuestras organizaciones para poder cerrar esta brecha. Qué interesante, Isis. Un poco de datos, porque eso es bien pocos datos los que tenemos, ¿verdad? Pero aún con esos pocos datos, en otros años se han conseguido más datos. Aún con esa, ¿verdad? Poca información, empezamos a ver que hay unas diferencias, que hay unas brechas, y lo que tenemos que invitar a toda persona que le interese la equidad, no solamente de género, ¿verdad? Porque podrían haber muchas equidades, pero en este caso que estamos hablando de equidad de género, empecemos a mirar esa distribución de cómo asumimos en realidad el poder, porque en realidad en la junta de directores es que lo están asumiendo el poder los varones versus las mujeres que en el comité de educación casi no tienen poder.
Y no quiero decir que el comité de educación es menos importante. Así que la invitación a integrar la perspectiva de género en el ámbito laboral es invitar a cuestionarnos cómo es que tu organización distribuye el poder, las responsabilidades y las capacidades humanas entre mujeres y hombres y cómo esas brechas existen y las tenemos que atender. Así que, Isis, ampliando un poco, ¿verdad? Más allá de las cooperativas, y nosotros hablamos de las cooperativas y el cooperativismo, ya que estamos en este sector, pero sin duda en la economía social y solidaria hay otros tipos de organizaciones más allá de las cooperativas, y en esas organizaciones también se puede hacer análisis de cómo se refleja, ¿verdad? Se reflejan esas brechas y cómo podemos traer a la atención para concienciar, para dialogar, para profundizar, para establecer metas de cómo podemos mejorar o eliminar esas brechas de género. Así que, Isis, háblanos un poco de esa charla que tú ofreces a organizaciones o a cooperativas y cómo esa charla puede contribuir a que en esos espacios se trabaje más equitativamente, se trabaje más en la equidad. Bueno, pues en la charla vamos a hacer ejercicios reflexivos que hacemos dentro de nuestras organizaciones, brindamos preguntas en relación a las brechas de género. Yo acá hablé un poco de las diferentes brechas de género, pero estas se clasifican en techos de cristal, paredes de cristal, profundizamos sobre cuál es esa metáfora y por qué se usa esa metáfora. Damos datos significativos, hablamos también otro tipo de brechas, son las escaleras rotas, los acantilados de cristal, por ejemplo, para decirte rápido, el acantilado de cristal es cuando esto pasa más en las empresas privadas, en el sector privado, cuando hay una empresa que viene mal, que ya se sabe que viene en quiebra, entonces se le da estas posiciones de poder, de liderazgo a las mujeres y la empresa quiebra. ¿Y quién estaba como presidenta? Por primera vez, bueno, celebramos que llegó la mujer por primera vez a ser presidenta de la empresa tal, 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 bombo y platillo, y la empresa quebró. Entonces, en esta charla, pues ofrecemos una propuesta educativa enfocada en el diálogo, en el intercambio de saberes y experiencias para acompañar a las cooperativas y otras organizaciones solidarias en el camino hacia la incorporación de la perspectiva de género en todas sus áreas. Diseñamos recorridos pedagógicos enfocados en el público objetivo y la meta aprendizaje utilizando metodologías innovadoras, con datos, siempre con los datos. Yo soy muy fan de los datos y acá en Coopera también, en que cuando podemos visibilizar los datos podemos crear grandes transformaciones. Por eso es importante la recolección de datos. Y sobre Sí. esos datos, hablar de que muchas veces la información que tenemos son datos estadísticos, ¿verdad? Números ahí tangentes, pero que hace falta también en los estudios cualitativos y datos y experiencias que traen, ¿verdad? Que ya Isis ha facilitado esta charla en otros espacios, cómo la gente trae información que avala la estadística que hemos recopilado, más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que nos ha sucedido y que hemos dialogado, tenemos la realidad de que hay una brecha en las posiciones de poder, pero más allá de eso, vemos también que luego el trabajo duro y sucio lo realizan las mujeres, pero quien se lleva los reconocimientos es el hombre, ¿verdad? El que tiene la posición más alta, por darte un ejemplo, un presidente o un director ejecutivo que es varón, le delega todo un proceso, ¿verdad? De organización o de ejecución de gestión a una mujer. El resultado es súper exitoso, pero entonces en vez de ser más justo y decir toda esta labor fue gracias a esta persona, que en este caso es mujer, pues nada, se lo lleva todos los atributos el varón. Así que estamos hablando de que tenemos que traer esas experiencias y esas vivencias que vivimos en las diferentes organizaciones.
Sí, en la charla privilegiamos el intercambio, o sea, la escucha activa y la colaboración, valga la redundancia, la construcción colaborativa de conocimiento. O sea, acá es una charla, no es precisamente eso, una charla. Vamos a estar hablando, vamos a estar intercambiando. Yo ofrezco estos datos, estas brechas y demás, pero del otro lado es súper privilegiante toda la información que también se intercambia desde las otras organizaciones, porque también nos brindan ideas, porque en nuestra organización los resolvimos este problema de esta manera. Por ejemplo, no sé, las tareas de cuidado, nos han dado otras experiencias en donde dicen, bueno, es que yo tenía esta posición de liderazgo, pero esa posición de liderazgo requeriría mucho tiempo y yo estaba al cuidado de mis hijos, entonces me dieron una licencia para el cuidado, para poder estar presente en ambas cosas. Entonces es bien importante porque nos dan ideas, ideas para otras organizaciones, ideas para empresas privadas, como como la licencia de maternidad versus la licencia de paternidad nos juega en contra a ambas partes porque se asume que el rol de los cuidados lo van a hacer las mujeres, cuando es también importante tanto para la criatura como para el padre estar presente en los procesos de crianza de sus hijos y de sus hijas. Entonces ahí es cuando dicen, hemos tenido estas reflexiones de personas que por ahí ya están jubiladas o ya tienen hijos grandes y los padres nos dicen, cómo hubiera sido mi organización en mi casa si yo hubiera tenido una licencia de paternidad amplia que me hubiera permitido compartir los roles de cuidados con mi pareja y organizar no solamente la casa, sino el trabajo de ella también y mi trabajo. Entonces, se trata de eso, se trata de compartir, de intercambiar, de buscar soluciones en conjunto. Yo creo que es lo más importante acá. Acá no se viene en la charla a decir cómo es que lo tienen que hacer, sino cómo lo vamos a hacer, qué ustedes proponen, qué herramientas yo les puedo brindar y desde Coopera les podemos brindar desde nuestro conocimiento, desde nuestras investigaciones, etcétera, pero qué se propone del otro lado porque cada organización tiene sus particularidades. Cada empresa, aunque estén divididas en sector privado, sector público o en el cooperativismo, cada una es orgánica, cada una tiene su manera de organizarse, tienen sus problemas y tenemos que buscar soluciones en relación a la manera en que está organizada y a su organización en particular. Así que la modalidad de la charla es virtual, porque yo estoy lejos. Igual cuando esté en Puerto Rico podemos abrir espacios presenciales por Zoom y bueno, tiene una duración de una hora. Bueno, y esa es la charla que estamos promoviendo en este momento, ¿verdad? Para cualquier organización u cooperativa interesada en hacer una mirada de la perspectiva de género en sus organizaciones, identificar las brechas, si existen, cuáles, compartir los datos que tenemos hasta el momento. Por ejemplo, no mencionamos, pero es importante que todavía en Puerto Rico hay una brecha bien grande de salario, o sea, todavía mujeres con la misma preparación y con las mismas responsabilidades ganan menos que los hombres en diferentes, ¿verdad? Posiciones. Así que de esos detalles es que queremos hablar, de esos detalles es lo que queremos intercambiar y comenzar esa conversación más allá y ofrecer la posibilidad de, a través de esta primera charla, comenzar a mirarnos y a caminar juntos y juntas en la posibilidad de mayor equidad, porque en realidad la equidad lo que busca es mejor calidad de vida para todos y todas. Para la organización también, para la cooperativa y la organización, cuando se empiezan a hacer estos cambios transversales y tan importantes, las organizaciones mejoran la producción, mejoran las ventas, o sea, se entran dentro del mercado laboral diferente, o sea, Mejoran su es ambiente, ¿verdad? El ambiente donde trabajan. laboral, la violencia laboral cesa muchísimo, pero bueno, tenemos que hacer
esos ejercicios de deconstrucción que requieren mucha sinceración, requiere que pasemos, que aceptemos que en algún momento por ahí hicimos mal algo y no está mal. Vuelvo y repito, volvemos al principio de esta charla. Fueron roles, fueron construcciones sociales que se nos han inculcado a lo largo de nuestra vida. No es nuestra culpa, no es culpa de, o sea, es una construcción social que hay que entenderla, que fue así y que ahora tenemos la capacidad de cambiarla, pero tenemos que pasar por estos procesos de introspección, pensarnos nosotros mismos como personas y pensarnos como nosotros como compañeros y compañeras de trabajo para poder cambiar. La idea es que se puede, con mucho compromiso, sobre todo con mucha responsabilidad, se puede y les aseguro que la organización, la cooperativa, la empresa cambia por completo y se inserta en el mundo de otra manera en que le facilita la vida a todos y a todas. Y lo que buscamos es eso. Bueno, Isis, pues para nuestros radioescuchas, ¿verdad? Proponemos que si le interesa este tema, si le interesa llevar esta charla a sus espacios, solo tiene que comunicarse con Coopera a través del correo electrónico contacto@coopera.co, O pueden entrar a la página. Pueden entrar a la página de coopera.coop y ahí en servicios hay una ventanita que dice perspectiva de género y ahí hay un formulario que lo pueden llenar en Google Form para entonces nos preguntan cuáles son las disponibilidades que tienen, charlamos y organizamos esta charla por ahora virtual. Sí, y por ahora de 1 hora, aunque por petición se pueden hacer más extensas, pero por ahora la que estamos promoviendo y que está ahí el precio y todos los detalles en la página de Coopera, que puede buscarla en buscador coopera.coop. Gracias, Isis, y a todos nuestros escuchas. Hasta la próxima. Gracias.